This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Imagina una escalera que conecta el cielo y la tierra. Es un símbolo tan increíblemente poderoso que se entrelaza a lo largo de la historia, la cultura y la religión, cautivando las mentes de innumerables generaciones. Esta escalera es conocida como la escalera de Jacob, un concepto que va más allá de sus orígenes bíblicos para inspirar magníficas obras de arte, literatura y cine. ¿Pero de dónde proviene esta cautivadora metáfora? Realicemos un viaje de regreso al libro de Génesis, una narrativa atemporal que continúa enriqueciendo y desafiando nuestra comprensión. Jacob, el hombre elegido para ser el patriarca de Israel, se encontró en una situación desesperada, un fugitivo dentro de su propia familia. Su tumultuosa relación con su hermano gemelo, Esaú, es un relato lleno de mentiras y traiciones, arrojando luz sobre la compleja naturaleza de las conexiones humanas y la importancia de la herencia. En Génesis 25, aprendemos que Jacob logró convencer a Esaú de intercambiar su primogenitura por un simple plato de sopa. Este acto aparentemente trivial de manipulación daría forma a la trayectoria de sus vidas. La tensión se intensifica aún más en Génesis 27, cuando Jacob, disfrazado de otra persona, engaña a su anciano y casi ciego padre, Isaac, para recibir la bendición que estaba destinada a Esaú. Este momento crucial no solo altera el camino de Jacob, sino que también crea una profunda división entre los dos hermanos. Consumido por un sentido de traición, Esaú se convierte en una amenaza para la vida de Jacob. Las apuestas se elevan dramáticamente con las palabras pronunciadas en Génesis 27 horas y 41 minutos. Esaú odiaba a Jacob por haber recibido la bendición de su padre, y pensaba, cuando muera mi padre, mataré a mi hermano Jacob. Esta declaración no solo expone el profundo resentimiento de Esaú, sino que también prepara el escenario para una escena llena de suspenso y peligro inminente, enfatizando la gravedad de las acciones de Jacob y el costo emocional de sus elecciones. Esaú ardió con un feroz deseo de venganza, y sus intenciones eran muy claras. Rebeca, siempre vigilante y perceptiva, percibió el peligro inminente que se cernía sobre Jacob. Con el corazón apesadumbrado y un plan veloz, logró persuadir a Isaac para que enviara a Jacob lejos, bajo el pretexto de encontrar una esposa de la tierra de su tío Labán. Y así, como se relata en Génesis 28:5, Jacob emprendió un viaje hacia Padán Aram, el hogar de Labán, hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, quien también era madre de Jacob y Esaú. En la quietud de la noche, Jacob se encontró en un lugar solitario y desolado, con solo las estrellas sobre él y una piedra como almohada. En este momento de oscuridad, se enfrentó a un torbellino de emociones, el remordimiento por sus acciones pasadas, el aislamiento del presente y la incertidumbre de un futuro desconocido. Es en este momento vulnerable que la historia de Jacob da un giro milagroso y revelador. Génesis 28:10-15 describe una visión que supera la comprensión humana. Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, con su cima tocando el cielo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y allí, por encima de todo, estaba el Señor, quien dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que estás acostado». Este sueño no solo fue una promesa de protección divina, sino una garantía de que, a pesar de sentirse solo, Jacob nunca estuvo verdaderamente solo. Dios estaba a su lado,
asegurando no solo su seguridad, sino también prosperidad y bendiciones ilimitadas para él y las generaciones futuras. La imagen de la escalera representaba una conexión entre lo divino y lo terrenal, sirviendo como recordatorio de que el cielo toca la tierra a través de las acciones y el espíritu de los seres humanos. A lo largo del viaje de Jacob, incluso en su soledad, Dios lo cuidaba constantemente, prometiendo: «Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido». Así, incluso en los momentos más desolados, la presencia de Dios ofrecía consuelo y orientación, iluminando el camino de Jacob con la certeza de un futuro esperanzador y lleno de propósito. La travesía de Jacob desde Beerseba hasta Betel, abarcando más de 40 millas, fue una aventura marcada por una inquebrantable resistencia y fe. Guiado por la providencia divina, encontró refugio en un lugar, probablemente bajo la sombra de árboles, que le brindaba un merecido descanso después de un agotador día de viaje. Para un observador moderno, el entorno podría parecer insignificante. Jacob yacía en el frío suelo, usando una piedra como almohada, con el vasto cielo como único refugio. Aunque pudiera parecer incómodo, esa noche tuvo más significado que una mera pausa para descansar físicamente. Se convirtió en un escenario para una revelación divina. Este humilde alojamiento no solo simbolizaba la falta de comodidad, sino también resaltaba la vulnerabilidad de Jacob, solo, expuesto a los elementos y enfrentando los peligros de lo desconocido. En tales circunstancias, fácilmente podría haberse sentido abrumado, especialmente con la posible persecución de Esaú. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y el malestar, la fe y determinación de Jacob permanecieron inquebrantables. Jacob, quien se había acostumbrado a una vida de tiendas y dificultades, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que le esperara. Comprendía que sin importar cuán difícil fuera el viaje, la protección divina nunca lo abandonaría. Esa noche, mientras el frío le calaba los huesos y una piedra servía de almohada, Jacob tuvo un sueño que transformaría su incomodidad en un recuerdo lejano. Fue más que un simple sueño, fue una visión celestial, un encuentro directo con Dios. Este sueño no sirvió como una simple evasión de su dura realidad, más bien, fue una poderosa afirmación de la presencia constante de Dios y sus promesas inquebrantables. Las palabras y visiones divinas que Jacob recibió le aseguraron no solo bendiciones terrenales, sino también una guía celestial. Esta experiencia íntima revela una verdad profunda: a menudo, en nuestros momentos de mayor aislamiento y necesidad, Dios elige revelarse en mayor medida. El encuentro de Jacob ejemplifica que cuando los consuelos terrenales nos fallan, las garantías divinas se vuelven aún más palpables e indispensables. A través de este sueño, Jacob recibió la certeza de que sin importar las adversidades que enfrentara, la fidelidad de Dios permanecería firme, lista para sostenerlo en sus momentos de mayor necesidad. La visión que presenció Jacob en esa noche solitaria trascendió los límites de un simple sueño, fue una revelación profunda de la interconexión entre los reinos celestiales y terrenales. Contempló una escalera que unía la tierra y el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo, y la reconfortante presencia de Dios en su cima. Esta imagen simbólica ofrecía un doble consuelo: la certeza de una conexión inquebrantable entre el cielo y la tierra, y la garantía de la compañía constante de Dios. La escalera en el sueño de Jacob no era solo una estructura física, simbolizaba el flujo constante de la providencia divina. Revelaba que los planes celestiales se manifiestan en la tierra y que las acciones terrenales y los desafíos son observados y evaluados en el ámbito celestial. La obra providencial de Dios se desarrolla paso a paso, con los ángeles desempeñando roles vitales como espíritus ministrantes. Ellos ejecutan la voluntad de Dios, ascendiendo para informar sus acciones y descendiendo para recibir nuevas instrucciones. Esta actividad angélica continua, resaltada en el Salmo 103, 20-21, enfatiza la importancia de una diligencia inquebrantable en la obra de Dios y nos inspira a actuar con el mismo compromiso que los ángeles. Para Jacob, esta visión significaba más que un consuelo pasajero en un momento de desesperación.
le proporcionaba la seguridad de una guía y protección divinas a lo largo de su vida. Incluso cuando se aventuró lejos de las comodidades familiares de la casa de su padre, no estaba desamparado. La visión tranquilizó a Jacob, recordándole que permanecía bajo la mirada atenta de una providencia benevolente y la protección inquebrantable de los ángeles santos. Armado con este conocimiento, Jacob encontró la fortaleza para continuar su viaje, no solo sustentado por la promesa de bendiciones terrenales, sino también por el apoyo constante del cielo. Es reconfortante imaginar que, mientras Jacob dejaba Canaán hacia Siria, ángeles dedicados se turnaban para velar por él. Algunos creen que, a medida que él hacía la transición, los ángeles que lo protegían en Canaán ascendían, mientras que nuevos ángeles descendían en Siria para asumir sus responsabilidades en el desierto. Desde lo alto de la escalera resonaban las palabras alentadoras de Dios hacia Jacob, ofreciendo consuelo y reafirmando las promesas hechas a su padre. Dios aseguraba a Jacob que lo trataría con la misma benevolencia que había mostrado a Abraham e Isaac. Al seguir los pasos de sus padres justos, Jacob se convirtió en parte del pacto divino y obtuvo el derecho a sus bendiciones. La tierra de Canaán, donde se encontraba Jacob, contenía la promesa de convertirse en el lugar de morada para sus numerosos descendientes. Dios aseguró a Jacob que su linaje se multiplicaría abundantemente, como el polvo de la tierra. A pesar de sentirse insignificante, Dios prometió transformar a Jacob en un árbol frondoso, con ramas que se extenderían hacia el mar. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Estas bendiciones reiteradas brindaron un inmenso consuelo a Jacob, especialmente al saber que el Mesías descendería de su linaje, llevando bendiciones a todas las familias de la tierra. Cristo, como la bendición definitiva, estaba destinado a bendecir a todos, excepto a aquellos que elijan excluirse, sin importar su origen. En Génesis 28:15, las palabras de Dios se dirigieron directamente a las preocupaciones inmediatas de Jacob sobre su seguridad frente a las amenazas de Esaú. Dios prometió proteger a Jacob, recordándonos que aquellos bajo el cuidado divino siempre están seguros, sin importar las adversidades que enfrenten. Jacob emprendió un viaje largo y arduo, aventurándose solo en tierras desconocidas. Sin embargo, encontró consuelo en la seguridad divina, yo estoy contigo. Esta promesa de seguridad nos recuerda poderosamente que con la presencia de Dios, estamos protegidos donde sea que estemos. Aunque Jacob no podía anticipar los desafíos que encontraría mientras trabajaba para su tío, Dios ya había garantizado protección para todas las circunstancias futuras. Mientras Jacob avanzaba, incluso en el exilio y dirigiéndose hacia una tierra distante, recibió una promesa divina que superaba sus circunstancias inmediatas. Dios no solo lo cuidaría durante su partida, sino que también garantizaría su regreso seguro a su tierra natal. En medio del aparente aislamiento, Dios aseguró a Jacob que nunca lo abandonaría, un compromiso y cuidado inquebrantables que permanecían firmes incluso frente a situaciones desesperadas.
Esta promesa resuena a lo largo de Génesis, reafirmando la naturaleza irrevocable y segura de la palabra de Dios. A diferencia de los seres humanos, las palabras y acciones de Dios son inseparables. Lo que promete, lo cumple. Al despertar de su revelador sueño, Jacob experimentó una profunda realización. Exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Una mezcla de temor y asombro lo abrumó al reconocer la presencia de lo divino. Describió el lugar como nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había sido su almohada, la colocó en posición vertical como un memorial y la ungió con aceite, un acto sagrado que simboliza la santidad de ese lugar. Le dio el nombre de Betel. Previo a este momento, desconocido para él, este lugar marcó un nuevo fundamento tanto en el viaje de Jacob como en su relación con Dios. Además, Jacob hizo un voto, una promesa de fidelidad inquebrantable y dependencia de Dios. Si Dios lo protegía, proveía para sus necesidades básicas y lo llevaba de regreso a la casa de su padre en seguridad, entonces el Señor sería reconocido como su Dios. Jacob se comprometió a dedicar la 10ª parte de todo lo que recibiera como una expresión tangible de su fe y gratitud. Esta piedra conmemorativa no solo servía como un recordatorio físico de las promesas de Dios, sino que también simbolizaba que el lugar sería reconocido para siempre como la casa de Dios. Dios se reveló a Jacob en un momento de quietud mientras él dormía, sin que Jacob buscara activamente esta revelación. Así como el viento sopla libremente, el Espíritu de Dios se mueve sin estar limitado por las acciones humanas. Al despertar, Jacob sintió una renovada vitalidad, similar al profeta Jeremías, quien encontró su sueño dulce. Esta experiencia enfatizó no solo la presencia inesperada de Dios, sino también el profundo compromiso de Jacob de integrar esta revelación divina en su vida. Jacob expresó su asombro y sorpresa al reconocer los inconfundibles signos de la especial presencia de Dios, exclamando: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. Las manifestaciones de Dios llevan consigo una evidencia tan innegable que brindan una profunda satisfacción a las almas de los fieles, sin dejar dudas acerca de su cercanía. Esta convicción puede ser profundamente personal y a veces difícil de transmitir a otros, pero es innegablemente real para aquellos que lo han experimentado. La historia de Jacob nos enseña una valiosa lección: Dios puede encontrarse en los lugares más inesperados y en circunstancias sorprendentes. No hay ubicación donde los encuentros divinos sean imposibles. Ya sea en la bulliciosa ciudad, en la tranquila naturaleza, en la comodidad del hogar o en las concurridas calles, siempre que mantengamos nuestras prácticas espirituales, podemos encontrarnos con Dios. La respuesta de Jacob a estas revelaciones extraordinarias fue de humildad. En lugar de jactarse de las visiones que recibió, se llenó de temor y reverencia. Esta experiencia moldeó el carácter de Jacob y nos enseña que cuanto más reconozcamos la presencia de Dios, más motivos tenemos para humillarnos y mostrar profundo respeto hacia Él. Aquellos a quienes Dios elige revelarse a menudo son personas que se ven a sí mismas como insignificantes y aprenden a temer y honrar a Dios y su bondad. Jacob, marcado por estas revelaciones, no solo reconoció la cercanía de Dios, sino que también comprendió la responsabilidad y el privilegio de vivir de acuerdo con esta gracia divina. Dios revela su presencia de maneras profundas, donde su gracia es claramente evidente y sus promesas se confirman. En la historia, esto a menudo ocurría a través del ministerio de ángeles, y hoy lo experimentamos a través de prácticas y rituales establecidos. Cuando Dios nos bendice con su presencia distintiva, es crucial que respondamos con la máxima reverencia, teniendo en cuenta su justicia y santidad, y reflexionando sobre nuestras propias limitaciones e insignificancia. Jacob, consciente de la importancia de preservar el recuerdo de su encuentro divino, tomó medidas para asegurarse de que el lugar fuera recordado. Colocó una piedra como un pilar, no porque creyera que las visiones estuvieran físicamente ligadas a la piedra, sino para marcar el lugar donde experimentó el favor de Dios. Tenía la intención, cuando fuera posible, de regresar y construir un altar allí, siguiendo el ejemplo de Abraham, quien erigió altares en los lugares donde Dios se le apareció.
Aunque el tiempo era limitado en ese momento, el pilar serviría como un monumento duradero de esa experiencia sagrada. Así, Jacob ungió la parte superior de la piedra con aceite, un ritual comúnmente utilizado para dedicar altares en ese tiempo. Jacob estaba sinceramente comprometido a construir un altar más elaborado cuando tuviera los medios necesarios, como expresión de su gratitud por la visión celestial que había recibido. Esto resalta la importancia de reconocer nuestro deber y recordarnos constantemente nuestra estrecha relación con Dios para mostrarle misericordia y gratitud. Después de su profundo encuentro espiritual, Jacob cambió el nombre del lugar donde experimentó la revelación divina de luz a Betel, que significa la casa de Dios. Este cambio de nombre no solo reflejaba la transformación personal de Jacob, sino que también elevaba la importancia del lugar por encima de sus hermosos árboles de almendro en flor. Betel se convertiría en un hito significativo en el viaje de Jacob y seguiría teniendo importancia en las Escrituras, ya que Dios le hablaría allí en los años venideros. La visitación divina a Jacob en Betel simboliza la renovación del pacto de Dios con él, un pacto que implica una relación recíproca. Cuando Dios reafirma sus promesas, es adecuado renovar nuestros compromisos con él. El voto de Jacob, surgido de este encuentro, resalta varios principios importantes. En primer lugar, enfatiza el fundamento de la fe. La fe de Jacob estaba firmemente arraigada en la promesa explícita de Dios, como se declara en Génesis 28 horas y 15 minutos, donde Dios le asegura: «Yo estoy contigo y te guardaré». Jacob abrazó esta promesa, confiando en que Dios cumpliría sus palabras de protección, provisión y seguridad. En segundo lugar, demuestra confianza en la providencia de Dios. Jacob tenía fe en la promesa de Dios no solo de protegerlo, sino también de hacerlo regresar sano y salvo a su tierra natal. Esto ilustra una profunda confianza en la guía y providencia de Dios, que contrasta con la impaciencia de Esaú y su enfoque en la herencia de su padre. En tercer lugar, mientras Esaú esperaba impacientemente la oportunidad de actuar después del fallecimiento de su padre, Jacob se centraba en las promesas de Dios como base de sus expectativas y acciones. El ejemplo de Jacob nos enseña a valorar y confiar en las promesas de Dios como base de nuestros deseos y expectativas en la vida. Jacob es retratado como un hombre humilde y moderado que encuentra contentamiento en los placeres simples de la vida, como tener suficiente comida para comer y ropa para vestir. A pesar de las grandes promesas de Dios, Jacob no desea lujos ni excesos. Él ejemplifica una virtud fundamental: encontrar satisfacción en lo esencial. Según Jacob, la verdadera riqueza no se mide por la acumulación de posesiones materiales, sino por estar contento con lo necesario para nuestras necesidades diarias. Esta mentalidad nos enseña que incluso aquellos que tienen abundancia no deben consumir más de lo necesario. El excedente debe ser preservado o compartido, pero no trae alegría genuina. Si Dios nos bendice con más de lo que necesitamos, debemos estar agradecidos y usar esos recursos para honrarlo. Si poseemos solo lo esencial, debemos estar satisfechos y apreciar felizmente las bendiciones divinas en nuestras vidas. La experiencia de Jacob resalta su profunda devoción y fe, demostrada a través de sus oraciones por protección y su creencia inquebrantable en la presencia continua de Dios. Él nos enseña que la verdadera satisfacción y felicidad no dependen de acumular más, sino de encontrar seguridad en la presencia de Dios y confiar en su cuidado. Durante el viaje de nuestra vida, es reconfortante tener un guía que ilumine nuestro camino en territorios desconocidos y un protector en tiempos de adversidad. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 45% on select styles. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. So good, so good, so good.
New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Si bien estar bien preparados y tener buena compañía son importantes, aquellos que tienen a Dios a su lado experimentan estas ventajas en su forma más elevada. Con una determinación inquebrantable, Jacob elige aferrarse al Señor como su Dios en un pacto irrompible, incluso frente a dificultades como la escasez de alimentos y ropa. Para él, cada acto de misericordia divina se convierte en un llamado a un compromiso más profundo con Dios. Después de su encuentro transformador, Jacob hace compromisos específicos como expresión de su gratitud. En primer lugar, declara que el pilar que erige en Betel permanecerá hasta su regreso seguro, momento en el que será transformado en la casa de Dios mediante la construcción de un altar para honrarlo. En segundo lugar, Jacob promete cuidar diligentemente de la casa de Dios, asegurándose de que su altar nunca esté sin sacrificios. Se compromete a apartar una 10ª parte de todo lo que recibe de Dios, dedicándola a apoyar los altares o ayudar a los pobres, quienes representan la presencia de Dios en la tierra. Estos compromisos reflejan una práctica antigua, posiblemente iniciada por Abraham, donde las personas ofrecían una 10ª parte de sus posesiones a Dios como una forma de mostrar gratitud por sus bendiciones. Esta tradición enfatiza la importancia de honrar a Dios con nuestra riqueza y expresar agradecimiento. Dar una parte de nuestros ingresos para apoyar actividades religiosas o obras de fe es una forma tangible de demostrar nuestra devoción y ayudar a difundir el mensaje del amor de Dios. Esta práctica puede adaptarse a las circunstancias individuales y las bendiciones específicas que hemos recibido. La historia del primer encuentro de Jacob con Dios tiene similitudes notables con la experiencia de Abraham en Génesis 15, lo que señala un momento de continuidad y renovación del pacto divino con la línea patriarcal. Curiosamente, Jacob tenía casi la misma edad que Abraham cuando recibió el llamado para dejar su tierra natal y encontrar una nueva. A pesar de las acciones cuestionables de Jacob con respecto a la herencia familiar, este episodio nos enseña que es Dios, no Jacob, quien asegura el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, incluida la multiplicación de sus descendientes en una gran nación. Este relato nos recuerda que el plan divino se desarrolla bajo la guía de Dios, siguiendo sus métodos y cronograma, en lugar de los nuestros. Lleva tiempo para que Jacob comprenda plenamente esta verdad, al igual que a menudo necesitamos tiempo para reconocer y aceptar la soberanía de Dios en nuestras propias vidas. El sueño de Jacob con una escalera que se extiende desde el cielo hasta la tierra no solo es un hito significativo en su viaje espiritual, sino que resuena en toda la Escritura, incluido el encuentro de Natanael con Jesús narrado en Juan 1, 44-47. En este pasaje, Felipe encuentra a Natanael y le habla de Jesús, describiéndolo como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas. Natanael, escéptico acerca del origen de Jesús en Nazaret, una ciudad con una reputación ordinaria, plantea dudas. El encuentro se desarrolla con simplicidad pero lleva un profundo significado teológico. En lugar de discutir con Natanael, Felipe simplemente lo invita a ven y ve, creyendo que un encuentro directo con Jesús disiparía cualquier incertidumbre. Cuando Natanael se acerca a Jesús, Jesús lo reconoce de inmediato como una persona honesta y sincera, un verdadero seguidor de Dios. Este reconocimiento instantáneo, incluso sin haberse conocido antes, demuestra que Jesús tiene una profunda comprensión de las personas y su verdadera naturaleza. La mención de Jesús del sueño de Jacob,
donde los ángeles subían y bajaban por una escalera entre el cielo y la tierra, puede verse como una confirmación de que Jesús mismo es el puente entre el cielo y la tierra. Él cumple las antiguas promesas y profecías, conectando el presente con la historia de la salvación que comenzó con Jacob. Esta conexión entre el sueño de Jacob y el encuentro de Natanael con Jesús es significativa porque resalta la continuidad del plan de Dios a lo largo de las generaciones. En Juan 1:47, Jesús enfatiza que Él es el cumplimiento vivo de las promesas hechas a Jacob. Él es el medio a través del cual el cielo toca la tierra, llevando las bendiciones y la presencia de Dios de una manera más íntima y directa que nunca. La revelación de Jesús a Natanael refuerza la idea de que la fe genuina va más allá de las apariencias externas y reconoce la presencia de Dios incluso en situaciones inesperadas o humildes. Natanael se sorprendió al ser abordado por alguien que, a pesar de ser un extraño, parecía conocerlo profundamente. Mientras estaba sentado bajo una higuera, creía que estaba oculto a la vista de los demás, pero Jesús lo vio incluso desde la distancia. Esto no solo muestra la habilidad de Jesús para percibir lo que está oculto, sino que revela su profundo entendimiento de las personas. Esta percepción inicial transformó rápidamente el escepticismo inicial de Natanael en fe. En Juan 1, 49-50, Natanael reconoce a Jesús como el Maestro, el Hijo de Dios y el Rey de Israel, aceptando su identidad y autoridad. Jesús responde a la declaración de fe de Natanael con una promesa: ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que estas. Jesús profetiza que Natanael presenciará cosas aún más sorprendentes, incluyendo la apertura del cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, haciendo eco del tema de la conexión entre el cielo y la tierra, evocando la visión de la escalera de Jacob. Esta historia muestra cómo Jesús alienta y reconoce la honestidad de Natanael al llamarlo un verdadero israelita sin engaño. Jesús no solo elogia su sinceridad, sino que también habla directamente al corazón de Natanael, levantándolo en un momento de vulnerabilidad. En lugar de criticar las dudas iniciales de Natanael sobre Nazaret, Jesús acepta y valora su auténtica naturaleza. Esto nos enseña la importancia de responder con gracia y comprensión, incluso cuando nos enfrentamos a críticas o escepticismo. La historia enfatiza que Jesús realmente puede entender los corazones de las personas, viendo más allá de las apariencias y palabras para comprender su esencia. Cuando Jesús declara que Natanael es un verdadero israelita sin engaño, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y la fe. Si bien el término Israel se refiere a toda la nación, Romanos 9:6 nos recuerda que no todos los descendientes físicos de Israel son verdaderos israelitas. El verdadero linaje espiritual no se trata solo de la genealogía, sino también del carácter y la fe. Jesús identifica a Natanael como alguien sin engaño, lo que significa que no solo es un israelita genuino, sino también un creyente sincero. La honestidad, la transparencia en las relaciones y la confiabilidad son cualidades importantes que reflejan un corazón sincero y una fe auténtica. Natanael se presenta como sincero en su arrepentimiento y comprometido con Dios sin falsedad en su espíritu, como se expresa en Salmos 32:2. El reconocimiento de Jesús de la falta de engaño en Natanael no significa que sea perfecto en todos los aspectos, pero destaca su integridad y honestidad. Puede tener defectos y cometer errores, pero su esencia es genuina y sigue siendo fiel a Dios. Esta representación de Natanael nos invita a considerar el impacto destructivo de la hipocresía, como se demuestra en los escribas y los fariseos, quienes comprometieron la autenticidad de la fe y la práctica religiosa. La sinceridad y fidelidad de Natanael se ven como algo raro y valioso, similar a la devoción de Job al mantenerse leal a Dios durante pruebas extremas. La sorpresa de Natanael ante el elogio de Jesús revela su modestia y autenticidad. No busca reconocimiento por sus virtudes, en cambio, su humilde respuesta muestra su genuina sorpresa e incomodidad con la atención, confirmando su falta de pretensión. Cristo posee un conocimiento que supera nuestra comprensión de nosotros mismos. A diferencia de los humanos que a menudo juzgan según las apariencias externas, nada está oculto a la vista de Cristo.
Esta capacidad de ver más allá de la superficie se expresa en Hebreos 4, 12-13, que describe la palabra de Dios como viva y activa, penetrando profundamente y discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón humano. El hecho de que Jesús tenga un conocimiento tan profundo de nosotros no solo demuestra que Él es divino, sino que también nos llama a buscar una comprensión más profunda de Él. Cuando Jesús le dice a Natanael, «Te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara», demuestra no solo su presencia y naturaleza omnisciente, sino también su estrecha conexión con aquellos a quienes elige. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Según Isaías 11:2, se profetiza que el Mesías poseerá el espíritu de sabiduría, entendimiento y temor del Señor. Esto le permite percibir la verdadera esencia de las personas más allá de lo que es visible en la superficie. Las interacciones de Jesús con quienes lo rodean, incluido Natanael, reflejan esta capacidad de ver más allá de las apariencias. 2 Timoteo 2:19 refuerza esta verdad al afirmar, «El Señor conoce a los que son suyos». Este versículo enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con el llamado de Dios, apartándonos de la maldad, ya que estamos constantemente bajo su mirada vigilante. El conocimiento de Jesús sobre Natanael, incluso en sus momentos privados bajo la higuera, donde puede haber estado orando o meditando, ejemplifica cómo Dios no solo nos ve, sino que también valora nuestros momentos de comunión íntima con Él. El reconocimiento de Jesús de haber visto a Natanael bajo la higuera tiene un gran significado para Natanael. Significa no solo la naturaleza omnisciente de Jesús, sino también su profundo interés divino en los actos personales de devoción de Natanael. Natanael, sentado en silencio bajo la higuera, representa un estado de paz y reflexión que fomenta una estrecha conexión con Dios. Esta escena evoca la tranquilidad descrita en Miqueas 4:4, donde cada persona se sentará pacíficamente bajo su propia vid y su propia higuera, libre de temor, en un entorno caracterizado por la presencia tangible de Dios y la promesa de paz. La elección de Natanael de sentarse bajo la higuera tiene un significado espiritual importante, al igual que el compromiso de Isaac en el campo. Representa una disposición profunda de conectarse con Dios, en contraste con los hipócritas que oran en público para llamar la atención de los demás. La transformación de Natanael en la forma en que percibe a Jesús es realmente notable. Al principio, duda de que algo bueno pueda venir de Nazaret. Sin embargo, a medida que reconoce la verdadera identidad y misión de Jesús, la gracia de Dios obra en su corazón, permitiéndole superar sus dudas y prejuicios. Fortalecido en su fe, acepta de todo corazón a Jesús de Nazaret como el sumo bien y se convierte en un seguidor devoto. Cuando Natanael se dirige a Jesús como rabí, va más allá de reconocerlo como un maestro y líder espiritual. Es una declaración de fe, un acto de adoración, que reconoce la autoridad de Jesús como el más grande maestro del cual todos tenemos mucho que aprender. Este título de respeto, comúnmente utilizado para los maestros judíos, se aplica a Cristo, enfatizando su posición como el Maestro Supremo cuyas enseñanzas superan a todas las demás. La confesión de Natanael de que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel no solo afirma su creencia en la naturaleza divina de Jesús, sino que también reconoce su papel como el Mesías esperado, según lo predicho en la profecía. Estas confesiones están profundamente arraigadas en las escrituras judías, como el Salmo 2:7, que profetiza la relación única entre Dios y el Mesías. Anunciaré el decreto del Señor, Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El reconocimiento de Natanael de Jesús como el Hijo de Dios va más allá de verlo como un simple maestro o profeta. Significa que Jesús posee una naturaleza divina que supera la comprensión y habilidades humanas. Además, Natanael reconoce a Jesús como el Rey, específicamente el Rey de Israel, cumpliendo las expectativas mesiánicas del pueblo judío que anticipaba un gobernante que restaurara el reino con justicia y paz.
Al aceptar a Jesús como rey, Natanael demuestra su disposición a someterse a su autoridad, reflejando su fe sincera y comprensión de las promesas de Dios. En respuesta a la fe de Natanael, Jesús le asegura en Juan 1, 50-51 que él presenciará aún mayores muestras de poder divino y gloria. Esto destaca cómo Jesús valora y eleva incluso las expresiones más pequeñas de fe, como se representa en Mateo 12:20, donde se describe que él no quebrará una caña cascada ni apagará una mecha que apenas humea, sino que llevará la justicia a la victoria. Este encuentro ejemplifica la disposición de Jesús de nutrir y fortalecer la fe de aquellos que lo buscan, incluso cuando su fe pueda ser frágil al principio. El hecho de que Natanael crea en Jesús es un testimonio de su disposición a confiar y seguir a aquel que es el Hijo de Dios y el Rey prometido. El hecho de que Jesús viera a Natanael bajo la higuera tiene un gran significado, aunque pueda parecer una pequeña prueba. Revela que el corazón de Natanael estaba listo para recibir la verdad, mostrando que ya tenía una disposición hacia la fe, lo que permitió que esta revelación tuviera un impacto profundo en su vida. La rápida aceptación de Natanael al llamado de Cristo refleja la poderosa gracia de Cristo, que no solo llama, sino que también promete revelaciones aún mayores para fortalecer y expandir la fe recién encontrada. Jesús asegura a Natanael que presenciará cosas aún más extraordinarias, refiriéndose a pruebas sustanciales de su papel como el Mesías, como los milagros que realizará y su futura resurrección. En este contexto, Jesús humildemente se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, un término frecuentemente utilizado en los Evangelios para describirse a sí mismo. Aunque Natanael reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Jesús elige un título que enfatiza su humanidad y accesibilidad en lugar de centrarse en la grandeza divina. Esta autodesignación enseña la importancia de reconocer tanto los aspectos humanos como los divinos de Cristo y ajusta las expectativas de Natanael sobre la naturaleza del reino que Jesús vino a establecer. Es un reino caracterizado por la humildad y el servicio, en lugar de la pompa externa. La promesa de que Natanael vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre lleva un significado importante. Esta imagen evoca la visión de Jacob de una escalera que conecta el cielo y la tierra, con los ángeles moviéndose entre los dos reinos. En el contexto del Nuevo Testamento, simboliza a Jesús como el puente entre la humanidad y la divinidad, el mediador a través del cual se restaura e intensifica la comunicación y la interacción entre los seres humanos y lo divino, Romanos 5, 1, 2. Este encuentro no solo revela la identidad divina de Jesús y su misión redentora, sino que también ejemplifica cómo se manifiesta la verdadera fe, no a través de exhibiciones externas, sino a través del reconocimiento humilde de la gracia divina. La imagen de la escalera a través de Cristo se convierte en el símbolo de la nueva forma en que los cristianos tienen acceso al cielo, prometiendo una interacción continua entre lo celestial y lo terrenal, traída por la presencia salvadora de Jesús entre nosotros. Significa la conexión permanente entre el cielo y la tierra que es posible gracias a Jesús. La visión de Jacob, llena de símbolos y profundo significado, representa un momento crucial en su viaje espiritual. No solo confirma la continuidad de las promesas del pacto de Dios hasta la tercera generación, sino que también revela la gracia iniciadora de Dios. Jacob, quien probablemente nunca había escuchado directamente la voz de Dios antes, recibe una revelación divina que solidifica su camino de fe. El sueño simboliza una conexión entre el cielo y la tierra, con ángeles moviéndose en una escalera que une los dos reinos, indicando la participación activa de Dios en el ámbito terrenal. Cuando Jacob despierta de este sueño significativo, responde haciendo una promesa de fidelidad y compromiso, prometiendo dar una 10ª parte de todo lo que posee. Esta acción demuestra su reconocimiento de la soberanía y provisión de Dios, así como su renovada dedicación a seguir los caminos de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la encarnación de estos temas de mediación y revelación introducidos en la visión de Jacob. Juan describe a Jesús como la palabra hecha carne, llevando lo divino al contexto humano y revelando a Dios al mundo. Jesús no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, como afirman Andrés, Felipe y Natanael, sino que también cumple la promesa del Mesías, el verdadero Hijo de Dios y el Rey de Israel.
Además, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob ilustra su capacidad para trascender las barreras tradicionales de adoración e impartir profundas verdades espirituales. Él muestra un conocimiento íntimo de la vida de la mujer y se revela como la fuente de agua viva, ofreciendo una conexión directa con lo divino que supera incluso a los grandes patriarcas como Jacob. Las visiones presentadas en el libro de Apocalipsis culminan en la promesa de una nueva creación donde el cielo y la tierra estarán unidos y Dios morará directamente entre su pueblo. Esta visión se alinea con el sueño de Jacob, donde la escalera simboliza la accesibilidad permanente de Dios a su pueblo, y Jesús sirve como la manifestación definitiva de esta conexión. Él es la escalera definitiva que reconcilia a Dios con la humanidad. El Salmo 16:11 nos recuerda esta verdad, asegurándonos que en la presencia de Dios encontramos alegría completa y placeres eternos. Esta promesa de gozo eterno y presencia divina continua sostiene a los fieles a través de los desafíos y dificultades de la vida terrenal. Además, el concepto de Jesús como el Creador, mencionado al principio del Evangelio de Juan, amplía nuestra comprensión de su papel en la creación y la historia redentora. Sin Él, nada en el universo existiría. Esta afirmación enfatiza la preeminencia de Cristo no solo como el Redentor, sino también como la fuerza creativa detrás de todo el cosmos. Jesús animó a los judíos a estudiar las Escrituras, las cuales dan testimonio de Él. Cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos buscar a Jesús no solo en las claras predicciones, sino también en las insinuaciones y símbolos que señalan hacia Él como el cumplimiento último de esas revelaciones. Las historias del Antiguo Testamento, como la de Jacob, nos brindan lecciones valiosas e inspiración para nuestro propio viaje de fe. Lección 1. Dios usa personas imperfectas. Jacob, a pesar de sus defectos y engaños, es testimonio del amor y la paciencia de Dios. Todos pecamos y cometemos errores, pero Dios no se da por vencido con nosotros. La fe de Jacob creció con el tiempo, a pesar de que continuó tropezando en el camino. Al final de su vida, Hebreos 11:21 destaca a Jacob como un hombre de fe, conocido por bendecir a los hijos de José y por su fiel adoración. Lección 2. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Inicialmente, Jacob confiaba en sus propios planes en lugar de confiar en los planes de Dios. Sin embargo, eventualmente aprendió que los propósitos de Dios son más profundos y satisfactorios que cualquier plan humano. Esta lección es fundamental para nuestras propias vidas espirituales, ya que aprendemos a depositar una mayor confianza en los caminos de Dios en lugar de los nuestros. Lección 3. Dios quiere captar nuestra atención. Dios se comunica con nosotros de formas únicas y personales. Si bien es posible que no tengamos experiencias dramáticas como sueños vívidos o zarzas ardientes como las de Jacob y Moisés, Dios nos habla de maneras que resuenan con cada uno de nosotros. Puede ser una sensación de paz después de tomar una decisión o una guía clara durante momentos de oración. Al igual que Jacob, podemos crear prácticas que nos ayuden a recordar y expresar gratitud a Dios por esos momentos de claridad y guía divina. Lección 4. Dios desea confianza y obediencia. Aunque las promesas divinas sorprendieron a Jacob, su respuesta reveló cierta vacilación y falta de confianza completa en Dios. En Génesis 28, 20-22, Jacob hizo un voto condicional, diciendo, si Dios está conmigo, me cuida en este viaje, me provee de comida y ropa, y me trae de regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Levantó una columna de piedra como un memorial y prometió dar la 10ª parte de todo lo que recibiera. A pesar de la notable visión celestial, Jacob aún confiaba en sus propias habilidades y estrategias en lugar de depender completamente de Dios. Esta confianza parcial continuó a lo largo de su vida hasta que un transformador enfrentamiento con Dios lo llevó a comprender plenamente la soberanía divina. La experiencia de Jacob muestra que incluso después de encuentros poderosos con Dios, el crecimiento en confianza y obediencia es a menudo un proceso gradual que implica desafíos y revelaciones continuas. Comparar la escalera de Jacob con la Torre de Babel revela un contraste significativo en sus significados. La escalera representa una conexión iniciada por Dios que une la brecha entre el cielo y la tierra.
En contraste, la Torre de Babel simboliza un intento humano fallido de alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos. Los constructores de Babel pretendían construir una ciudad y una torre para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Sin embargo, su plan resultó en confusión y dispersión cuando Dios intervino, confundiendo su lenguaje y dispersándolos por toda la tierra. La escalera de Jacob sirve como una metáfora de la mediación provista por Dios, que permite una comunicación y relación continua entre el cielo y la tierra. Destaca la importancia de la humildad y la dependencia de la provisión de Dios. Por otro lado, la Torre de Babel representa la arrogancia humana y la autoglorificación. El nombre Babel, a menudo interpretado como la puerta de Dios, irónicamente significa un intento fallido y orgulloso de alcanzar lo divino. A diferencia de los infructuosos esfuerzos humanos representados en la Torre de Babel, la verdadera puerta del cielo se accede solo a través de la fe en Jesucristo. Cualquier intento humano de entrar en la presencia de Dios sin Cristo está destinado a fracasar, ya que solo Él proporciona el camino auténtico hacia el Padre. La Biblia enfatiza consistentemente la importancia de la humildad y de exaltar el nombre de Dios en lugar del nuestro. El orgullo es un tema recurrente presentado como algo que Dios busca humillar. La Torre de Babel fue un acto de autoexaltación, donde las personas se alababan a sí mismas en lugar de glorificar a Dios. Corintios 10:18 reitera que la aprobación proviene del Señor, no de la autoalabanza. Después del intento fallido en Babel, Dios prometió a Abraham que haría su nombre grande y lo bendeciría, ilustrando que la prosperidad viene cuando los planes se alinean con la voluntad de Dios. En contraste, la gente de Babel contradecía la voluntad de Dios al buscar hacerse un nombre y evitar la dispersión. Esta narrativa destaca la naturaleza prevaleciente de la voluntad de Dios a pesar de los intentos humanos de contrarrestarla. Las historias de la Torre de Babel y la escalera de Jacob en la Biblia nos enseñan una lección importante. Nos muestran que nuestros intentos de alcanzar o controlar lo divino por nuestra cuenta son fútiles. Solo a través de la fe en Jesucristo y su gracia salvadora podemos conectarnos verdaderamente con Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas. Veamos la historia de la Torre de Babel. Las personas en la historia dijeron: vamos a hacer ladrillos y construir una torre que llegue hasta los cielos. Querían alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos, pero Dios intervino y dijo: vamos a bajar y confundir su lenguaje. Dios no apoyó sus planes, los frustró. Fue fácil para Dios interrumpir su progreso. Él dispersó a la gente por toda la tierra, deteniendo la construcción al confundir sus lenguajes. Imagina cuán asombradas debieron haber estado las personas cuando de repente no pudieron entenderse entre sí, dándose cuenta de que Dios estaba interviniendo activamente. Este evento nos muestra lo fácilmente que Dios puede cumplir su voluntad y que sus planes no pueden ser detenidos. Salmos 33, 10-11 refuerza esta verdad: el Señor frustra los planes de las naciones y deshace los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor permanecen para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. Frente al Dios eterno, la oposición humana es insignificante. Él nos creó a su imagen y estableció el mundo y todo lo que hay en él. Hay una clara conexión entre las palabras Babel y Babilonia en la Biblia. Ambas palabras provienen de la misma raíz en hebreo, resaltando su asociación. Babilonia representa la oposición de la humanidad a Dios, como se ve en las acciones orgullosas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, durante el tiempo de Daniel. Nabucodonosor se jactaba del poder de Babilonia, pero el Señor lo humilló haciéndolo comer hierba como un animal hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre todos los reinos y los da a quien Él elige. Daniel 4, 25-5. La Biblia habla de Babilonia en múltiples ocasiones, comenzando en Génesis 11, donde el pueblo, impulsado por su orgullo, se rebeló contra la voluntad de Dios. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Babilonia se presenta como un símbolo de desafío y oposición a Dios. Representa la rebelión de la humanidad contra Dios y sus principios. En el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 17 y 18, el apóstol Juan describe a Babilonia como una ciudad asociada con la inmoralidad y la maldad. También describe el juicio que vendrá sobre Babilonia,
como está escrito en Apocalipsis 18, 21-24. La destrucción de Babilonia simboliza la caída de la humanidad pecadora que se resiste a Dios. Figurativamente, toda la humanidad se divide en dos categorías, Babilonia o la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se representa como un lugar glorioso y hermoso preparado por Dios para aquellos que tienen fe en Jesucristo. Es crucial entender la distinción entre Babilonia y la Nueva Jerusalén porque representan los diferentes destinos eternos de la humanidad. Babilonia, fundada por Nimrod, el nieto de Cam, Génesis 10:10, simboliza los intentos humanos de alcanzar el cielo a través de sus propios logros. Por otro lado, la Nueva Jerusalén significa el acceso al cielo concedido por Dios. Nimrod, cuya línea fue marcada por la desaprobación de Noé, representa el esfuerzo humano apartado de Dios. Estas historias ilustran dos enfoques contrastantes de la salvación, uno se basa en las obras humanas, mientras que el otro se basa en la gracia de Dios. La Biblia revela que Jesús es la escalera de Jacob, el puente perfecto entre el cielo y la tierra. Él vino a redimir a la humanidad y ofrecer vida eterna. Esta dicotomía entre Babilonia y la Nueva Jerusalén nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Babilonia representa el orgullo y la confianza en uno mismo, mientras que la Nueva Jerusalén simboliza la humildad y la dependencia de la gracia de Dios. Debemos elegir seguir el camino de la Nueva Jerusalén, poniendo nuestra confianza en Jesucristo como el único camino hacia la verdadera salvación y la vida eterna. Al aplicar estas lecciones a nuestras vidas, vemos que en la Biblia, Dios a menudo se comunicaba con las personas a través de sueños, brindándoles orientación y revelaciones importantes. Hoy en día, Él nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene historias como la de Jacob que ofrecen valiosas lecciones y principios para seguir. Además, Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo durante la oración, los sermones, la música, la comunión con otros creyentes y el tiempo a solas con Él. La clave no es solo leer u oír la palabra, sino ponerla en práctica. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando fallamos o no somos completamente fieles, Dios no nos abandona. Él pacientemente espera que entreguemos completamente nuestros corazones a Él. Un detalle importante en el Evangelio de Juan es la primera instancia en la que Jesús utiliza la frase en verdad o amén, amén, que aparece en Juan 1:51. Cuando Jesús dice, en verdad os digo, enfatiza la importancia y certeza de sus palabras. El doble uso de amén subraya la autoridad divina de Jesús y la veracidad de su mensaje.